Entonces, por un lado tenemos Linux para consolas sencillas, pero también puedes utilizar Android para correr juegos más pesados. Esto que tengo aquí es la Anbernic modelo RG353M, un pequeño dispositivo diseñado para emulación y gaming ultra portable. Tú me conoces, sabes que personalmente suelo preferir correr estas consolas en mis celulares, pero después de haber probado este cacharrito, debo decir que cambié de opinión. Y todo se basa en la simplicidad del proceso. Es en esencia una pantalla con un gamepad integrado para cuando quieres portabilidad, pero también puede transformarse en una consola de sobremesa conectándola vía un cable mini HDMI a tu televisor. Lo interesante es que no solo el hardware es simple de utilizar, sino que el software está literalmente listo para correr juegos. Apenas la enciendes, todos los juegos están cargados y organizados de una manera intuitiva, y no tienes que hacer más nada que presionar A en el título que quieras para que en menos de un minuto ya estés corriéndolo tal y como si tuvieses una consola original. Para hacer esto en Android no solo tendrías que gastarte un dinero extra en gamepads y adaptadores, sino que también le tendrías que dedicar un tiempo considerable a organizar tu móvil para que se viera así. Esa es la magia de un dispositivo diseñado para correr juegos. Sin embargo, algo que tienen los celulares por encima de estas consolas chinas es una mayor potencia. Por eso quiero ver hasta dónde podemos llegar con la RG353M para determinar cómo se compara con un móvil actual, mientras te explico lo bueno y lo malo de esta consola. Empecemos por lo bueno. Esta pantalla IPS de 3,5 pulgadas no solo tiene una relación de aspecto de 4 tercios y una resolución de 640 x 480p, ambas perfectas para los juegos retro, sino que además es táctil y puede utilizarse para navegar la interfaz de Android y ejecutar correctamente los juegos de la DS, que también son bastante emulables. Eso me lleva a explicar cómo funciona el doble sistema operativo. Resulta que en la parte de abajo de esta consola tenemos dos slots para tarjetas microSD. En la primera ranura viene una de 16 GB que contiene el sistema operativo basado en Linux, y en la segunda tenemos otra microSD que viene precargada con todos tus juegos. La que yo tengo es de 64 GB, pero dependiendo del precio tendrá más o menos capacidad y por ende diferente cantidad de juegos. En este sistema operativo tienes acceso a todas las consolas que ves en pantalla, pero algo que me encantó es que si bien el que viene por defecto es bastante customizable, también puedes actualizarlo o de plano cambiarlo por otro software más moderno que aproveche mejor el hardware y te brinde un mejor rendimiento en consolas más avanzadas. Sin embargo, yo creo que para ese propósito es mejor intentar con los emuladores en Android, y para eso simplemente tienes que desconectar la microSD del primer slot y el dispositivo arranca automáticamente en una versión stock de Android 11 con ligeras modificaciones para arreglarte la vida. Una de ellas es que desde Android también puedes acceder a la microSD del segundo slot con tus juegos. Y de paso Anbernic también preinstaló un front-end para organizar tus juegos y emuladores de una manera más visualmente agradable. Pero ahora hablemos de una de las cosas que más amé de esta consola: los botones, en concreto los joysticks. Verás, quizás si te digo que con estas palancas nunca tendrás problemas de drift, entenderás mi fascinación. Resulta que en esta consola, Anbernic utilizó la tecnología de sensores Hall. Se diferencia de un joystick convencional porque en vez de usar gomas conductivas, este funciona a través de campos magnéticos que le permiten reconocer de manera perfecta hacia dónde estás apuntando. De hecho, puedes sentir una clara diferencia en las palancas cuando el dispositivo está apagado, donde se sienten un poco flojas. Y luego cuando lo enciendes es cuando puedes sentir cómo se activa la resistencia y se siente prácticamente igual a lo que ya estás acostumbrado. Eso sí, debo darles un punto extra por haber colocado doble palancas en un dispositivo tan pequeño y diseñarlo de tal manera en que se encuentren a mayor profundidad para mantener el campo de función incluyendo L3 y R3 sin que las palancas estén rozando con otras superficies, como cuando guardas la consola en tu bolsillo, que es donde debería ir para aprovechar su ultra portabilidad. Y si no te gusta usar las palancas, también el D-pad está espectacular para tirarte los combos en los juegos de pelea. Y bueno, definitivamente sí vas a tener bastante tiempo para aprovecharla gracias a su batería de 3500 mAh. En mi experiencia, te da alrededor de 6 a 7 horas de juego. Claro está que eso depende de si estás jugando en modo portátil o en modo TV, si estás jugando de a un jugador o si conectaste otro gamepad Bluetooth, que también es posible.
No es 5.0, pero sí un 4.2 bastante aceptable. Y por último, si estás conectado o no al internet. Aquí sí tenemos Wi-Fi 5 con acceso a redes de 2.4 y 5 GHz. Pero ahora pasemos a las cosas que no me gustan tanto. Sí es cierto que para la mayoría de estas consolas 2D y en cierta medida varias de 3D, el chipset Rockchip 3566 con sus 2 GB de RAM y GPU Mali G52 son más que suficientes, pero en los juegos pesados de PSP, Dreamcast, N64 y Java Shanshiro, con el sistema operativo stock simplemente no tenemos la potencia requerida para alcanzar unas velocidades perfectas. Si quieres correr esos títulos a una velocidad jugable, tendrás que activar hacks como el salto de fotogramas y jugar con las configuraciones para alcanzar un rendimiento aceptable. También te recomiendo cambiar el sistema operativo por uno como Yelos, que puede llegar a mejorar el performance en estas consolas. Incluso así, debo destacar que varios juegos muy importantes como Grand Theft Auto Vice City, Need for Speed Most Wanted y The Third Birthday son bastante jugables a 2X en este cacharrito. De hecho, cuando pasamos a Android y actualizamos las APKs vía internet porque no tenemos servicios de Google, sí puede mejorar bastante el rendimiento. Para esto hay soluciones como las tiendas de aplicaciones externas o actualizar los cores vía RetroArch para mejorar tus emuladores. Pero creo que invertirle un poco para tener la Play Store disponible no sería mala idea. Quizá para algunos sea problema, pero la forma en la que colocaron los botones R2 y L2 me parece que es la mejor para mantener la funcionalidad sin añadir más tamaño. Otra cosa es que difícilmente vamos a poder correr una consola en la que se necesite el segundo joystick, así como la PS2 y su pésimo rendimiento incluso con DirectX 2. Pero sí podría utilizarse en aplicaciones para cloud gaming como GeForce Now o el servicio de xCloud, donde además se pueden aprovechar los beneficios de latencia que conlleva tener un gamepad integrado. Y bueno, ya que estamos pidiendo pequeñeces, quizás sería bueno que las microSD no salieran disparadas cuando las vas a sacar. Quizás sería bueno un poco más de variedad en los juegos, veo demasiados de pelea y por ejemplo me gustaría que precargaran, así sea un juego clásico de Pokémon para la DS. No me explico cómo para esta solo están los spin-off, sobre todo porque en Game Boy y Game Boy Advance sí tenemos prácticamente todos los lanzamientos. También sería genial que se pudiese comprar una microSD con los juegos precargados en español. Además, incluso en esta microSD hay varios juegos que ni siquiera están en inglés, y dudo mucho que sea posible cambiarlos. De hecho, cuando entré a Android, algunas aplicaciones tampoco estaban en el idioma por defecto, aunque esas eran más fáciles de solucionar. Esto y los juegos con carátulas faltantes son algunos detalles que se pueden mejorar en el software. Pero de todos modos, honestamente creo que estamos ante un excelente dispositivo que sirve de sobra para emular las consolas retro. No vas a encontrar una manera más sencilla y portátil de correr esos juegos de pelea y RPG viejitos que tanto nos gustaban. Para los juegos 3D de consolas más modernas, me quedo con mi celular. ¿Pero tú, comprarías esta consola? Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, comenta y compártelo con tus amigos. Pero esto ha sido todo por hoy, yo soy Peter el Androide y hasta la próxima.